¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a C9N en nuestra primera edición informativo que vamos a tratar de hacerles en 2 horitas un compacto de los temas más destacados de esta jornada. Jornada calurosa, 32 grados la temperatura, pero ojo, se vienen nuevamente días fríos de nuevo. El invierno se hace sentir en los próximos días con una lluvia que se aguarda probablemente para el día jueves y por debajo de los 10 grados. Pero hoy disfrutemos de esta temperatura de 32 grados en esta jornada de día martes 21 de julio. Juan, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para toda la teleaudiencia. Bueno, mucha información. Hoy martes, a la hora del almuerzo, estamos aquí prestos para informarles acerca de todo lo último en noticias. Hoy día clave para el fútbol paraguayo con la confirmación precisamente de los últimos test que por el momento dan negativo. Igualmente estamos pendientes a resultados de parte del Club Olimpia que se estarían dando a conocer en la tarde de este martes. Exactamente, pero igual, para el partido de hoy está confirmado. Mañana debería jugar Olimpia. Se dio un caso positivo, eso obligó a unos testeos rápidos a ver qué resultado tienen. Y si no hay mucha variación o gente contagiada, Olimpia juega el día de mañana. Lo que sí está postergado tiene que ver con el partido Sol de América, 12 de octubre para el 5 de agosto. Así mismo. Vamos a arrancar con nuestras efemérides. Le voy a hablar del Teatro Municipal de Asunción. Usted ya fue, presumo, algún día a esta obra maestra de la arquitectura desde la época de Carlos Antonio López. Bueno, te cuento, la inauguración oficial del Teatro Municipal de Asunción Ignacio Apane se realizó un día como hoy, 21 de julio de 1889. El Teatro Municipal es considerado como el hogar del arte. Su historia empieza cuando una sala de sesiones del Congreso Nacional se convierte en un espacio para que el teatro pueda surgir por orden del entonces presidente Carlos Antonio López. A partir del año 1939 el teatro fue transferido al dominio de la Municipalidad de Asunción hasta ahora. En 1997 se inició su proceso de restauración, cuyas imágenes veíamos justamente al arranque, y quedó habilitada, ahí está justamente, oficialmente en el año 2006. Feliz cumpleaños al Teatro Municipal Ignacio Apane, un ícono de la cultura paraguaya. Tenemos 32 grados de temperatura actualmente, jornada calurosa de martes. Vamos a los datos actuales en este momento en zona metropolitana. La térmica es la misma, el cielo está nublado, la humedad es del 29%, soplan vientos del sectores variables a 25 kilómetros en la hora. En esta tarde vamos a tener máximas de hasta 33 grados, cielo parcialmente nublado y en horas de la noche cielo también parcialmente nublado con mínimas de hasta 20 grados. Vamos a ver cómo se va a estar comportando el tiempo en esta semana según la Dirección de Meteorología. Este miércoles mínima de 22, máxima de 33. Este jueves tiempo inestable, mínima de 18, máxima de 28 grados. Este viernes mínima de 9 grados, máxima de 15. Y este sábado, atención porque vuelve el frío, mínima de 6 grados y máxima de 16 con tiempo inestable todavía. Vamos a hablarles también de la cotización de monedas al cierre de esta jornada de martes, a ver cómo se cotizan las principales monedas extranjeras. El dólar a la compra está en alza 6.800, a la venta 6.870. El euro a la compra está en baja 7.200, a la venta 7.400. El peso argentino a la compra 50 guaraníes, a la venta 60 guaraníes. Y el real brasileño a la compra 1.150 y a la venta 1.250.
13:08 en la República del Paraguay. Es momento de hablar de estas emociones al arranque de nuestra primera edición. Y la primera de ellas me alarma. Ojo con el tema de las cifras. Igual en comparación a otros países estamos muy por debajo, pero realmente nos asusta y nos alarma. Tiene que ver con la cantidad de fallecidos en los últimos días. Esta mañana falleció en el servicio de cuidados intensivos del Hospital Regional de Concepción un hombre de 32 años que trabajaba en la terminal de Ubuyaú. Había dado positivo al COVID-19 y estuvo 17 días internado. El paciente fue uno de los casos sin nexo registrados en la zona de Concepción, con la víctima de hoy. Escucha, Juan, suman 6 muertes en solo 4 días. Muchísimo. El sábado se reportó una muerte, el domingo 2, ambas víctimas de Ciudad del Este. Ayer lunes otras 2 víctimas fatales y hoy la triste noticia que proviene del norte de la República. Hasta el reporte de ayer hay 33 internados, estamos esperando la actualización de esta jornada. De estos 33 internados, 10 de ellos están en cuidados intensivos. La siguiente historia realmente me preocupa por cómo se dio. De hecho, igual estamos aguardando, como dice el título aquí, que haya una explicación científica para tratar de entender todos qué es lo que realmente pasó. Hoy los doctores Guillermo Sequera, de Vigilancia de la Salud, y la doctora Carolina Aquino, de Laboratorio Central, prometieron aclarar el escándalo con el plantel del 12 de octubre con supuestos falsos positivos. Ambos coincidieron en que es posible el error y que no solo ocurriría en Paraguay, sino también en el contexto internacional. El hecho incluso obligó a la doctora Graciela Russomando este fin de semana a renunciar a la coordinación de laboratorios durante esta pandemia. El pilar fundamental de la estrategia de la lucha contra el COVID es la credibilidad de sus resultados. Hoy, con esta historia, los positivos están en dudas y las autoridades en deuda. Él estaba esperando una llamada que le avisen que el jefe de Guardia de Seguridad estaba saliendo de la cárcel. Una vez que recibió la llamada, él se fue más hacia la cárcel y cuando se cruza con el jefe de seguridad, él le sigue. Él se coloca enfrente del auto de la víctima. Él ve todo, él escucha todo lo que ocurrió. Él estaba esperando una llamada que le avisen que el jefe de Guardia de Seguridad estaba saliendo de la cárcel. Una vez que recibió la llamada, él se fue más hacia la cárcel y cuando se cruza con el jefe de seguridad, él le sigue. Él se coloca enfrente del auto de la víctima. Él ve todo, él escucha todo lo que ocurrió. Vamos hasta la zona del barrio San Cayetano porque un enfrentamiento entre pobladores de esta zona deja lamentablemente consecuencias que lamentar. Tuvo como resultado una persona herida con arma de fuego. El presunto autor quedó detenido en la comisaría 24 de Asunción. Barrio San Cayetano de la ciudad de Asunción fue escenario de un enfrentamiento de 2 familias, del cual resultara herido un joven de 19 años. Muy complicada la situación acá entre vecinos por el tema de la cuarentena, discusión entre vecinos por cosas así, deudas anteriores, pero... Ya había una especie de rivalidad entre ellos, ¿verdad? Así mismo, una rivalidad de hace unos cuantos tiempos atrás, digamos, ¿verdad? Y dio una oportunidad en que estos 2 sujetos se enfrentaron y uno de ellos lastimosamente se le disparó en la parte de la rodilla del pie y el mismo está
bien, no, ya hospital de trauma me decía. Sí, así mismo. Se le trasladó inmediatamente al hospital de trauma y el otro está acá detenido. Me comentaban también, tuvieron que trasladarlo a una patrullera atendiendo que no llegaba la ambulancia. Así mismo, porque la patrullera estuvo presente, ¿verdad? Y para agilizar la situación, ya que él mismo estaba perdiendo mucha sangre, lograron llevarla más rápido a la víctima. Para los efectivos policiales de la comisaría 24 se complica la situación, siendo que han considerado esta zona como de conflictiva. Ahí está grabando. Bueno, acá estamos en el puente Falcón, reclamando para los micros de Repatrio a la Argentina y los permisos también porque no nos dejan pasar y hace 4 meses que nos sentimos todos abandonados, ¿no? Sí, hace 5 meses. Todos tenemos nuestro problema acá, ya Queremos pasar. muchas carencias ya tenemos y no podemos ir. Necesitamos los micros, urgente ya. Queremos volver con la familia. Queremos volver, exactamente, queremos volver a la Argentina. Todos dejamos nuestro hijo, nuestra casa, nuestro nieto. Necesitamos volver. Necesitamos una respuesta del lado argentino que ya hace 4 meses estamos esperando y no hay respuesta, no hay fecha de repatriación, no hay fecha de colectivo. No tenemos para pagar un avión, siendo que somos familia humilde, trabajadores nada más. No tenemos dólares para pagar un avión. Así también pedimos que nos den una mano para poder pasar a Argentina. Muchas gracias. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, una situación que vamos a ampliar en el transcurso de esta tarde, el pedido que hace esta gente justamente que está varada allí. En instantes ampliamos más noticias. Pero también vamos a hablar de lo que ocurrió en Tomatí, este manto de duda en torno a la muerte de una docente muy conocida, querida en la zona, y que en principio se presentó como un suicidio, pero aparentemente con insistencia la familia habla de un posible caso de feminicidio. Asimismo, Carlos, y la Fiscalía indaga este caso en este momento, aunque en principio el caso se presentó como suicidio. Las evidencias y antecedentes de violencia comprometen al aprendido. Al finalizar el procedimiento de autopsia, la agente fiscal María Angélica Insaurralde indicó que existen indicios de un caso de feminicidio en torno a la muerte de la docente de Tomatí, Marisa Concepción Morales Morel, hallada sin signos de vida por familiares en el interior de su vivienda en el barrio Virgen de los Remedios este último domingo. Si bien la causa de muerte es asfixia mecánica por ahorcamiento, el cuerpo presentaba gran cantidad de golpes, principalmente en la zona del cuello, hecho que derivó en la detención de su expareja debido a los antecedentes de violencia en la relación. No se descarta incluso la implicancia de otras personas. Ya nosotros tenemos nuestra hipótesis y de hecho que ya tenemos una persona detenida. ¿Qué hipótesis? ¿Feminicidio? Feminicidio. ¿Cuál sospechoso la Sí mismo es, porque existen ya denuncias que la víctima había hecho en contra de su expareja. Existen manifestaciones de algunas personas que escucharon cuando él amenazaba de muerte a la misma. Y la investigación que está haciendo la policía, la sección de investigaciones de la Policía Nacional. En cuanto a las amenazas, ¿estas fueron a través de teléfonos celulares o amenazas también presenciales? Amenazas presenciales por el momento porque las telefónicas, las celulares, todavía no tenemos el resultado. Ninguna hipótesis descartamos, pero mantenemos la hipótesis del feminicidio por ahora. ¿Qué diligencias quedan por concluir? Más diligencias, muchas todavía. ¿Puede haber actuado solo con complicidad? De todo estamos presumiendo ahora mismo, que fue en compañía de algunas personas más. ¿Más personas?
pensamos que pudo haber más personas implicadas. El detenido fue identificado como Osvaldo Rubén Cabañas, con antecedentes por estafa, abigeato, violencia familiar y quien estaba cumpliendo arresto domiciliario por un caso de lesión grave, aunque su captura se dio en la vía pública. El hombre negó tener responsabilidad en la muerte de la docente, señalando que la relación se había terminado hace más de un año, aunque como eran vecinos, seguían intercambiando mensajes cada tanto. 6 meses tranquilo, amigo, la semente tranquilo, diciendo ya apoyo, me tranquilo a Nimuí con la posición de investigaciones, la fiscalía, ahí me tranquilo, vamos a delegar a él porque se anda ya apoyo, la recoge diferencia, pero cuñata individual de cualquier relación, o ya por 2 años y me coño 10, o ya por 1 año, lo llega, güey, ahora no se dema y no compartimos en 10. Alguna vez era por teléfono, por mensaje, pero la cena compartí en día de demás. Ahí me tranquilo a ocultar la cargo de fiscalía completo a ninguna posición. Los familiares de la educadora desde un principio no creyeron en la hipótesis de un suicidio y aseguran que la mujer fue asesinada, por lo que pedían el esclarecimiento del caso. Amenazada yo vivía, pero no oculta para no a bebé porque ella es una persona muy reservada. ¿Se habían dejado ya o seguían juntos igual? Y seguramente está viendo de poco a poco, no es todos los días ni... Y la permanente, sí, al lado mismo están. Queremos justicia para ella, que haga la justicia, que busque lo que he hecho eso. De la casa de la víctima desaparecieron cierta suma de dinero, su aparato celular y la llave de su vehículo. El cotejo de llamadas con el aprehendido expareja de la docente es una de las diligencias investigativas a cargo del Ministerio Público. Bueno, ya estamos de regreso en nuestra primera edición, 13:34, una siesta muy agradable, calurosa, por cierto, la jornada de hoy, pero no se entusiasmen porque se viene el frío nuevamente para el jueves. Para este fin de semana. Exactamente. Arrancaría. Bueno, Carlos, tenemos que hablar de la situación difícil que se vive en la zona de frontera, y esto haciendo alusión a la situación de emergencia económica que se vive en Salto del Guairá, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y otras zonas comerciales. Para este miércoles se aguarda una respuesta concreta de las autoridades brasileñas que permita implementar el intercambio de mercaderías en la frontera con Pedro Juan Caballero. Las transacciones se darían en la misma línea fronteriza y en medio de estrictos protocolos sanitarios. El anhelado delivery de frontera entre las ciudades vecinas de Pedro Juan Caballero y Pontaponá podría implementarse desde mediados de esta semana. Al menos del lado paraguayo se establecieron ya los lugares para el intercambio de mercaderías en la línea fronteriza y solo falta la venia de la Receita Federal brasileña para la aplicación de esta modalidad de comercio de frontera, donde el cliente acudirá a retirar el producto previamente solicitado por medios electrónicos. Es un paso a punto de concretarse, informó anoche la ministra de Industria durante su participación en el programa Diálogo Franco por C9N. Por nuestra parte, por mí, que vendan obviamente todo lo que puedan mañana, ¿verdad? Es la autoridad del otro lado el que tiene que dar, digamos, el sí por escrito. Y ese es el que nos prometen el miércoles a las 2 de la tarde. Por tanto, con toda responsabilidad, decirles que, bueno, vamos de parte del Estado paraguayo y de todos los que estamos en este sector, hacemos votos porque, bueno, puedan implementarse. Ya se trabajó el protocolo, ellos hicieron un esfuerzo muy grande, capaz que haya, digamos, que nos digan no 8 sino 4, pero en definitiva, horas más, horas menos, el general me informó que ha tenido esa conversación con usted, con el señor Víctor y con el intendente con relación a eso, así que hacemos votos porque esto ya a partir de mañana tenga otro aire. Este intercambio de mercaderías en la línea fronteriza pretende reactivar, aunque sea solo mínimamente, el movimiento comercial en Pedro Juan Caballero, una de las tantas ciudades muy golpeadas por la crisis económica. Ya está pasando cuatro meses ya y la frontera está abandonada. Realmente muy poco, nada hasta ahora recibimos la parte del gobierno, y si ustedes se pueden fijar, más del 70% de la línea internacional está cerrado, las empresas, pequeño comercio, y cada día la informalidad, ¿verdad? Está muy golpeado ya nuestra frontera, necesitamos ya respuesta rápida. Eso es lo que vemos, que el Estado es muy lento.
pasa días, semanas, meses y no tenemos. Acá nosotros diariamente estábamos sobreviviendo, venimos de años difíciles y quedar parado y con solamente promesa también no nos ayuda, ¿verdad? Queremos resultados, eso es lo que queremos. Con Salto del Guairá se busca otro mecanismo similar. Esta ciudad depende exclusivamente de la presencia de brasileños en cuanto a turismo de compras. Su intendente transmitió el reclamo de los comerciantes para acceder a líneas de créditos accesibles y sostener los puestos laborales. Lo que los comerciantes necesitan es buscar alguna estrategia para minimizar por lo menos los compromisos que ellos tienen, porque aquí ellos, la entidad bancaria que daba a pequeños comerciantes algunos créditos era el Banco Familiar, que cerraron sus puertas. Entonces, también la municipalidad no puede ser una entidad financiera para estar financiando los compromisos de los comerciantes. El Banco de Fomento anunció una línea de crédito especial y flexible para los comerciantes de frontera, aunque en la práctica los procesos siguen siendo muy burocráticos. Él estaba esperando una llamada que le avisen que el jefe de Guardia de Seguridad estaba saliendo de la cárcel. Una vez que recibió la llamada, él se fue más hacia la cárcel y cuando se cruza con el jefe de seguridad, él le sigue. Él se coloca enfrente del auto de la víctima. Él ve todo, él escucha todo lo que ocurrió. ¿Este es el sicario o es el autor moral? Porque está también el otro que proveyó la casa, ¿te acordás? Cuando se detectó a través de las imágenes del circuito cerrado de dónde salieron, el propietario fue buscado. Es una historia bastante rara y del por qué terminan poniéndole cabeza al jefe de seguridad de la cárcel de Coronel Oviedo. Lo concreto es que son intensos, Carlos, los operativos en la zona de Coronel Oviedo. Anoche se realizaba un allanamiento en la zona céntrica de esta ciudad. Precisamente se logró la detención del presunto apoyo logístico y campana de los sicarios que asesinaron al jefe de seguridad penitenciaria de la cárcel regional. Nelson David González Garay fue detenido anoche en las inmediaciones del Colegio Nacional Costa Alegre, a pocos metros del Club 11 de septiembre. Del sitio se incautaron de más evidencias, entre ellas el automóvil Toyota Platz de color celeste, presuntamente usado como apoyo logístico para perpetrar este asesinato. Según las imágenes del circuito cerrado que estábamos verificando una y dos veces, ¿verdad? Pudimos corroborar que él estuvo 17 minutos en el lugar, antes, durante y después del hecho. Estuvo recorriendo, se iba hacia la cárcel, venía nuevamente, se estacionaba en un lugar. Se puede notar plenamente que el capot está con la pintura despintada, estaba bollada por un choque, ¿verdad? Entonces le salió un pedazo de la pintura. También pudimos corroborar bien por el circuito cerrado en la chapa, la numeración de la chapa, y que estuvo él rondando el lugar del hecho. ¿Qué mencionó él aquí en sede policial, el comisario, del por qué él estaba allí 17 minutos antes del crimen y es como que daba y daba la vuelta en el sector de donde se dieron los hechos? Te diste cuenta que él no quiere dar su versión, mi abogado me dijo que no hable, que no diga nada hasta que él se haga cargo del caso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que podamos demostrar técnicamente también, esto personal del Departamento de Homicidio de Asunción está con nosotros. Ellos van a demostrar técnicamente de que tuvo participación esta persona en el hecho. Él estuvo rondando 17 minutos, ahí tenemos eso minuto por minuto, segundo por segundo lo que él estaba haciendo en el lugar. Él se iba hasta un surtidor, se quedaba, volvía a la rotonda, hacía una vuelta. Él estaba esperando una llamada que le avisen que el jefe de Guardia de Seguridad estaba saliendo de la cárcel. Se estacionó en un surtidor, una vez que recibió la llamada, él se fue moviendo hacia la cárcel y cuando se cruza con el jefe de seguridad, él le sigue. El jefe de seguridad viene, se queda, se baja esa mujer para hacer la fotocopia ahí en la esquina, él cruza la rotonda y ahí él hace la llamada telefónica a los sicarios. También tenemos el circuito donde los sicarios vienen desde la casa allanada la primera vez, doblan y se van directo hacia la rotonda. Él se coloca enfrente del auto de la víctima. Él ve todo, él escucha todo lo que ocurrió. Una vez ocurrió el hecho, los supuestos autores de la moto, ¿verdad?, ya agarran un camino vecinal y se dan a la fuga. Eso también, esos circuitos tenemos todos hasta que llegan nuevamente hasta su casa. Y ahí este vehículo se retira del lugar. Bueno, vamos a hablar también acerca de esta situación que tiene que ver con aquellos casos positivos
que forman parte de la planilla IPS, cuyos empleadores pagan a IPS y que, bueno, sí o sí necesariamente van a una cuarentena obligatoria. Pero ¿qué pasa con aquellos que bajo sospechas, o en el caso, el tema del supermercado Cacique, que tuvo que cerrar por 2 semanas para la desinfección por una recomendación? ¿Qué pasa con esos empleados? Exactamente, Carlos, es una pregunta porque son 14 días de aislamiento mínimo que se tiene en caso de tener un contacto directo con un caso positivo de COVID-19. Ahora el IPS analiza pagar un subsidio aparte, que sería como una nueva modalidad, subsidio para personas en aislamiento. Los trabajadores que tengan orden de aislamiento sanitario por 14 días, luego de haber tenido contacto con una persona con COVID-19, podrán acceder a un reposo del Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social hace un par de semanas ya, acompañado por el Ministerio de Trabajo, se presentó al Ejecutivo un proyecto de decreto para regular el pago del subsidio de reposo a trabajadores no diagnóstico positivo, sanos, digamos, pero que deben entrar en aislamiento preventivo, cuarentena u observación dispuesta por el Ministerio de Salud Pública porque alguien del grupo cayó positivo. Ahí no hay una patología confirmada, pero sí hay una medida de prevención que hay que respetar y hay que tomar. Se espera un decreto del Poder Ejecutivo que incorpore como una patología los casos de aislamiento preventivo por coronavirus. Una vez que se aprueben, entrarán en marcha los requisitos para acceder al beneficio económico. Estamos pendientes de una disposición ejecutiva de un decreto, con lo cual podemos implementar ya ese beneficio. ¿Y por qué necesitamos un decreto? Porque el aislamiento preventivo no es una enfermedad, no puede prescribirla un médico. Tiene que ser dispuesta por la autoridad médica del país, el Ministerio de Salud, a través de una constancia de aislamiento que le van a entregar al trabajador y él va a presentarlo en IPS. Básicamente es la constancia de aislamiento emitida por la autoridad, que es el Ministerio de Salud. Por eso es que necesitamos el decreto para reglamentar eso. Una vez obtenida esa constancia, el trabajador en aislamiento la podrá alzar a los sistemas de comunicación de la Dirección de Riesgos Laborales y Subsidios del IPS. Alzar quiere decir fotografiar el certificado, fotografiar su cédula y mandarla vía WhatsApp o vía escaneado en el equipo a IPS. No irse a ningún lado. De hecho, te comento que nosotros estamos haciendo el cierre de la atención presencial esta semana ya por cuestiones de contagio que se están dando. Y todo va a ser online, inclusive esta solicitud de beneficio. En caso de que el trabajador se contagie de COVID-19, tiene derecho a recibir un subsidio por parte de la previsional, que corresponde en el caso del subsidio por enfermedad al 50% del jornal de acuerdo con el salario del empleado. El subsidio de reposo por enfermedad común COVID-19 es 14 días y se calcula como el 50% del jornal diario de ese trabajador por 14 días, por los días de suspensión. De la misma forma se va a calcular este subsidio de aislamiento preventivo. Pero, ojo, esa persona que va a aislamiento preventivo debe quedarse sin salario. Es decir, el aislamiento preventivo no va a ser para aquel que se va a su casa, pero hace teletrabajo o sigue cobrando su sueldo. ¿Por qué? Porque el subsidio de reposo que paga IPS es sustitutivo del salario, no es complementario del salario. Entonces, va a aislamiento preventivo, se queda sin ingreso y ahí el Seguro Social le paga esa cantidad como te señalé. Desde la previsional informaron que las atenciones presenciales quedan suspendidas para jubilados y asegurados en cuanto a trámites en el edificio Facundo Insfran desde el 21 de julio al 24 de julio del corriente. Todas las atenciones se realizarán vía online o vía telefónica. Tuvimos que disponer el cierre de la atención presencial porque empezaron a aparecer casos positivos en el instituto, no ya en el sector médico, sino en la oficina administrativa, ya hay 1 o 2 casos. Y no queremos ser un foco de propagación de la tasa de contagio. Entonces se suspende lo presencial, pero todos los trámites a cargo de la gerencia a mi cargo, de jubilaciones o de riesgo, de subsidio, están en sistema.
el trabajador o el asegurado o el jubilado puede hacer todo su trámite en línea, no necesita salir de su casa. Los trámites se hacen de manera automática en caso de ser atendidos en el IPS. En cambio, para los reposos externos durante la emergencia sanitaria se debe tramitar en la vía web institucional, en la opción solicitud de reposos. Bueno, 13:55 en la República del Paraguay. Vamos a hablar de qué caso. Vamos a hablar de más crisis que se dan en torno a los pasos fronterizos. Y fíjense ustedes lo que ocurría más temprano en la zona de frontera con Puerto Falcón. Acá nada en el más paso cerca. fronterizo que une José Falcón con Clorinda, un grupo de ciudadanos de nacionalidad argentina cerraron de forma intermitente el puente San Ignacio de Loyola, exigiendo regresar a su país. La mayoría se encuentra varada en nuestro territorio desde hace 4 meses por diversos motivos. Ellos no tienen la posibilidad económica de costear un vuelo de emergencia. Así es, estamos ya hace 4 meses, hay gente que está de más tiempo también y estamos esperando, nos cansamos de las promesas, nos cansamos de falsas expectativas. Ya el fin de semana fue lo máximo porque nos engañaron diciendo que engaño, ya lo tomamos como un engaño, diciendo que tenían 10 micros para nosotros con la política de que solamente entraban 40 personas en los micros y ayer de repente vimos bajar 2 micros con 60 personas y como si nada. Mientras que a nosotros nos tienen dando vueltas, no dan vueltas, muchas promesas y estamos realmente cansados. Rosario. ¿Hace cuántos meses que está acá en Paraguay? 4 meses hace. Dejé mis hijos, dejé todo allá. Y no podemos volver hasta ahora. ¿Qué le dicen las autoridades? Y que hoy, que mañana, que pasado, y no tienen así. Hace 3 meses, 10 días que me anoté para volver a mi casa. ¿De qué parte es? De Santiago del Estero. Dejé mis hijos ahí, tengo 3 hijos chicos y está mi mujer. Tengo mi casa ahí y quiero volver porque el chico de 5 años me llama y llora todos los días. ¿Vos sabés lo que es eso? Es el cónsul nos dice, nos vamos la otra semana y nunca viene. Pusieron en el grupo de WhatsApp que estamos como 400 personas y nos dijeron que pasemos nuestros datos. Hicieron una lista que del listado iban a poner a las personas. Bueno, pasamos todos los datos y la señora nos dice que ahora faltaba un sello de Cancillería. Ahora exigen que el cónsul se presente aquí. Se presente acá para que él nos dé la respuesta que estamos buscando, porque ya no tenemos plata y ni qué comer, ya estamos pidiendo colaboración y eso no es justo para nosotros. Nosotros queremos volver a nuestra casa, es lo único que pedimos. Bueno, este grupo vamos a chequear ahora si es que están todos registrados en los formularios que trabajamos en el consulado. Ese es el primer paso para ver, porque hay un procedimiento que es la única manera de hacerlo, para darle cierto orden a esto es que haya un registro. O sea, no es una decisión. Los operativos de repatrio son coordinados por el consulado, ordenados desde los ministerios que de manera conjunta habilitan la apertura de la frontera, pero se tienen que hacer únicamente desde el Estado porque no hay manera de circular por Argentina. Nosotros podemos decir ahora, levantamos la frontera y pasen generosamente, o sea, puede decir, perdón, no lo digo yo, puede decir migraciones, pasen, pero no hay nadie que los lleve del otro lado, o sea, no hay transporte público en la Argentina, por lo tanto requiere sí o sí que esto sea manejado desde el Estado. Entonces, hay operativos, hubo operativos de todo tipo, hemos ya repatriado casi más de 1.500 personas desde que esto empezó. ¿Desde Paraguay sería eso, Consul? Desde Paraguay, se han repatriado ya más de 1.500 personas, en avión, en micros y en autos particulares, que estaban acá varados con placa argentina. Esta gente quiere ir en micro, Consul. Esta gente quiere ir en micro, pero esos micros ¿dónde están? Esos micros los pone el Estado, no hay micros, no hay del otro lado micros esperándolos, porque los micros no circulan si no es con la autorización del Estado, si no es con la autorización de, en este caso, el Ministerio de Transporte, por eso que no hay micros, por eso que tiene que ser coordinado desde
tiene que haber un orden para hacer esto. Es muchísima gente. Nosotros hemos mandado una lista de 600 y pico de personas, esta primera lista de 600 y pico de personas, y habría otros tantos que todavía se está procesando. Y la idea es hacerlo en operativos semanales, paulatinos, porque no podemos mandar a toda esta gente, porque obviamente cada provincia, cada municipio a donde llega esta gente, que la gran mayoría llega al Gran Buenos Aires, son municipios que requieren de una cierta previsibilidad en cuanto a la cantidad de gente que llega. Bueno, la respuesta de las autoridades argentinas acerca de este pedido de sus connacionales que pretenden, que quieren retornar al vecino país. Así mismo, Carlos, cambiamos de tema porque hay un caso bastante preocupante acerca de la actuación del jurado de enjuiciamiento de magistrados en una causa. Ahora se investiga a una jueza por un polémico fallo. Exactamente, un fallo que, bueno, en cierta manera, ella tiene el argumento jurídico y este fallo va en contra a los intereses de una empresa relacionada directamente con la secta MUN. Muy cuestionado en su momento también porque formó parte del escándalo del jurado de enjuiciamiento de magistrados, estos audios filtrados. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de justamente de un negocio, de ver? Aparecía ahí Carmelo Caballero, Fernández Littman, ajustar, pedir. Bueno, y nuevamente el fantasma, la duda en torno a qué podría haber detrás de esta decisión del jurado que determina investigar a una magistrada que toma una decisión contraria a la secta MUN. Exactamente, contraria a los intereses de la secta MUN en este caso. Hoy el jurado de enjuiciamiento de magistrados tiene previsto tratar esta investigación a la jueza Tania Irún. La misma rosca corrupta que manejaba jueces, imputaciones y chicanas judiciales podría estar operando dentro del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Esta denuncia habla de presiones para investigar a una magistrada que emitió un fallo desfavorable contra la Asociación Espíritu Santo de Puerto Casado. La jueza Tania Irún es investigada sin que hayan elementos, según abogados, tras un fallo por transferencias de tierras. Empiezan a acusarle a la jueza, por todas partes le denunciaron en todos los lugares donde podían denunciarle a la jueza la han denunciado porque salió dentro del marco legal, salió a favor, sacó una resolución a favor nuestra porque no había de otra forma, porque ellos no tenían ningún elemento fáctico ni jurídico, técnico que pueda justificar su posición. Recordemos que en el escándalo de los audios, Raúl Fernández Lippman y Carmelo Caballero fueron grabados cuando festejaban haber sido contratados para litigar en el caso a favor de la secta MUN. Los audios hablan de procesos presuntamente arreglados. Me olvidé decirte que la noche ahí me iba parado. Qué raro. 6:15 tengo acá el mensaje. Espectacular. De la mañana me escribió, me dice, hoy ya reunimos al reverendo SOC. Tenemos los términos del contrato, son 4 juicios civiles, ¿verdad? Y ya fijamos montos. O sea, hoy se hace el precontrato y seguramente el contrato se firma en la semana. Y la que es la traductora y que juega en nuestro lado, que es abogada y que se distribuye, y también de conocer una denuncia que se llama Michelle Dion. Me dijo, sí, nos dice para esa semana se firma el contrato nosotros hacemos que se firme mañana. Entre el senador, el secretario general del jurado de enjuiciamiento de magistrados y el doctor Carmelo Caballero del estudio Almada y Caballero, justamente ellos perpetraron una imputación totalmente ilegal, traída de los pelos, para coaccionar que no avance este proceso. Este proceso civil. Este proceso, exactamente. Ellos en todo momento trataron de frenar este juicio a través de otros elementos que no hacen a la cuestión principal, ¿verdad? Que no hacen al fondo de la cuestión. El jurado tiene previsto tratar este martes el caso de la jueza Tania Irún. El temor es que una investigación al actuar de la magistrada sea un mecanismo de presión dentro de otra rosca corrupta. Bueno, precisamente a estas horas tenemos la señal en vivo y en directo de la sesión ordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que entre sus temas a tocar tiene que ver justamente con la determinación asumida en su momento por la magistrada Tania Irún, que, bueno, lo pone hoy en la boca del lobo prácticamente, porque una decisión contraria a una empresa muy grande, que se conoce su historia y que tiene vinculación incluso en su momento con Carmelo Caballero,
Fernández Lidman, y bueno, una decisión contraria la pone incluso en la posibilidad de ser enjuiciada y destituida. Y estamos hablando, Carlos, de que acá lo que se va a investigar en este caso específico es la emisión de un fallo de parte de esta jueza 5 días antes de que termine su permiso por maternidad. O sea, una cuestión de forma que nada tiene que ver con el fondo del caso que estaba entendiendo esta jueza, va a ser investigado en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Y también se teme que exista una mano negra, incluso de legisladores comprometidos con este tema. Bueno, ahí está. Vamos a seguir de cerca esta información. Vamos a estar justamente muy pendientes al respecto. Y otro tema muy sensible, y precisamente por eso vamos a charlar y vamos a tocar este tema. Lo tenemos al ingeniero Quique Varela. Vamos a tomar la comunicación en segundos nada más, porque vamos a hablar acerca de todo este convenio, este acuerdo, esta solicitud hecha por los empresarios de frontera. Estamos hablando de Pedro Juan Caballero, Salto del Guairá, Ciudad del Este, Encarnación, para tratar de ver de qué manera se reactiva mínimamente la economía en esa zona que fue una de las más afectadas porque la frontera en sí está todavía cerrada, pero hay que buscar mecanismos que permitan mover por lo menos algo, y finalmente se pudo ajustar y autorizar este protocolo de delivery fronterizo, la liberación al paso sanitario del delivery. Estamos hablando de un intercambio de mercaderías que se estaría dando en primer lugar ahí en la línea fronteriza entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porá, una línea ya de costumbre de un paso masivo de personas que se interrumpió en este momento con la situación de emergencia por la pandemia. Hola, ingeniero Quique Varela, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Sí, muy buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. Vos estás en Pedro Juan, ingeniero, ¿verdad? No, Asunción del Paraguay. En Asunción estás. Ah, bueno, pero ¿sos el responsable de seguir de cerca, acompañar, chequear y hacer los pedidos ante las instituciones del Ejecutivo, buscando justamente proteger los intereses de los comerciantes de frontera, ingeniero? Bueno, la verdad que el escenario es un poquito más complejo que eso. Hace un mes aproximadamente, la Cámara de Comercio de Pedro Juan Caballero nos contactó, pues somos una firma consultora aquí en Asunción, que tenemos un poco de experiencia preparando propuestas de desarrollo económico, y se nos planteó la urgencia de crear una solución o buscar una solución a la problemática de la zona fronteriza. Hemos sugerido que se junten las 4 ciudades grandes de frontera. Se ha sumado Saltos del Guairá, Ciudad del Este y Encarnación en un solo grupo. Hemos consensuado un plan que tiene 9 ejes o 9 capítulos en un abordaje integral y holístico, no solamente algunos temas, algunos aspectos, sino todos los aspectos que necesita la zona de frontera, todos los aspectos que necesitan ser atendidos. Hemos planteado al gobierno central, a través del equipo económico nacional, la necesidad de plantear la creación de una mesa de trabajo técnica y política de carácter permanente, a los efectos de empezar a discutir rápidamente soluciones en el marco de nuestras propuestas. Somos conscientes de que algunas de nuestras propuestas son ambiciosas, algunas se pueden implementar de inmediato, otras requieren algunos ajustes, algunos requieren decretos, otras cosas requieren ley. Es una cuestión para discutirla con el gobierno, pero hemos planteado algo integral y bastante trabajado en consenso con un equipo. Me ha tocado a mí coordinar ese proceso y hoy también estoy coordinando el relacionamiento con el Ejecutivo. Ya, bueno, de forma concreta, ¿qué se logró y qué se implementa a partir de hoy en ese contexto de negociación, ingeniero? Bueno, el tema que surgió hoy o ayer, que tiene que ver puntualmente con la aprobación por el lado del gobierno de Brasil para permitir lo que se conoce o se ha denominado como sistema de entrega delivery o un esquema de entrega en frontera, en la línea fronteriza, es algo que puntualmente beneficia a Pedro Juan Caballero. Las otras 3 ciudades tienen un esquema de frontera de otras características que requieren de otras soluciones logísticas. Pero en el caso específico de Pedro Juan, es un paso, es una ayuda, pero de ninguna manera es una solución integral. Esto es algo transitorio que en el mejor de los casos podría representar 5, 10 o 15% de las ventas que habitualmente la ciudad de Pedro Juan realiza a los ciudadanos del Brasil que cruzan a Pedro Juan para realizar sus compras. Así que, ¿es una solución definitiva? No.
¿Es una solución total? No. ¿Es mejor tener esto que nada? Sí. ¿Estamos contentos con este avance? Sí. Y vamos a seguir trabajando con el gobierno en esta mesa que señalé para empezar a producir resultados mucho más importantes y de mucho mayor impacto, no solamente para resolver el aspecto de pandemia y los efectos de la pandemia, sino ya pensar en una competitividad sustentable a mediano y largo plazo, porque las zonas de frontera necesitan pasar por una serie de ajustes. Ese requiere todo otro programa de discusión, pero para poder ser sustentable en el largo plazo van a tener que pasar por una serie de reconversiones. Ingeniero, bueno, esta es una solución a medias ahora para Pedro Juan Caballero. ¿Y qué alternativa se ofreció para Ciudad del Este, para Salto, para Encarnación? Una de las soluciones que se planteó como medida transitoria, por ejemplo, es el caso de Ciudad del Este y otras ciudades que tienen un río que divida las ciudades gemelas, es, por ejemplo, permitir de que ciudadanos del otro lado de la frontera crucen la línea fronteriza, pero sin ingresar a la ciudad, puedan llegar hasta una zona aduanera primaria en donde se puede conformar un gran depósito, en donde las empresas que venden sus productos a través del e-commerce o a través de pedidos telefónicos o a través de medios digitales puedan hacer entrega de la mercadería en ese lugar. Entonces, en el caso de Pedro Juan, eso se puede hacer en la línea fronteriza porque la ciudad de Ponta Porá y Pedro Juan están divididas por una calle. En el caso de Ciudad del Este hay un río conectados por un puente que pasa encima del río, y eso puede solucionarse permitiendo un acuerdo Brasil-Paraguay naturalmente, en donde se permite que ingresen los ciudadanos brasileños con todas las medidas sanitarias y los protocolos sin ingresar a la ciudad. Repito, sin ingresar a la ciudad, solamente a los efectos de venir, entrar, retirar su mercadería y volver a cruzar al otro lado, ¿verdad? Estas son medidas transitorias, de ninguna manera van a retomar el nivel de ventas que tenían antes de pandemia, porque hay otros problemas, inclusive muy graves, que tienen que ser resueltos, y uno de ellos tiene que ver con la competitividad de los precios. ¿Ustedes han oído hablar de lo que son las cadenas duty free? Claro. ¿Y ustedes saben de que del lado de Brasil, Argentina y Uruguay hoy están instaladas estas tiendas? Sí, sabemos, justamente fue la preocupación ya de hace tiempo de las autoridades de Alto Paraná, principalmente por esta competencia que ellos decían podría resultar desleal y que pedían justamente al gobierno algún tipo de reconversión para la frontera. Bueno, concretamente estas tiendas, estos regímenes aduaneros arancelarios de loyas francas o duty free, tiene varios nombres, permiten de que en este momento del otro lado de la frontera una importante gama de productos tengan precios más competitivos del otro lado que de nuestro lado, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo hago es, supongamos que mañana amanecemos con una vacuna, supongamos que pasado mañana se abre la frontera, y la pregunta es, ¿nuestros precios son más caros o más elevados que los de nuestra competencia del otro lado de la frontera? ¿Tenemos buenas chances de generar muchas ventas? Y no. Y no. Entonces el gobierno necesariamente, y ese es uno de los planteos principales de nuestra propuesta, necesita revisar su política impositiva arancelaria, pero no hacerlo de manera casual, de paso, al estilo paraguayo. Tenemos que hacerlo profesionalmente. ¿Y cómo se hace eso? Tenemos que fijar aranceles y tasas y costos que luego de fijados de esos elementos, el producto vendido del lado paraguayo tiene que ser más atractivo que del lado de Brasil. Claro. Es decir, si una botella de whisky cuesta 10 allá, del lado paraguayo tiene que costar 8. De lo contrario, si es al viceversa, no vamos a tener venta. Y si no hay venta, estas ciudades, o una muy buena parte de estas ciudades, no pueden vivir. Porque el desarrollo que se ha dado a través de los últimos 30, 40 años, 50 años, ha sido del de una economía de reexportación, en donde siempre el Paraguay tuvo una ventaja arancelaria. Entonces, teníamos un arancel más bajo que en nuestros países vecinos para los productos importados de nuestra zona. El problema es que ahora nuestros países vecinos tomaron una decisión estratégica para ellos y dijeron, bueno, vamos a poner duty free y vamos a poner aranceles diferentes y precios diferentes
y ahora resulta ser que el Paraguay dejó de ser competitivo. A eso hay que sumarle la problemática del tipo de cambio, porque no debemos olvidar que Paraguay devalúa su moneda respecto al dólar a un ritmo mucho más suave que lo que es la devaluación de la Argentina y el Brasil, ya que esos dos países no tienen la fortaleza macroeconómica que tiene Paraguay y por lo tanto perdemos competitividad de precios también por el tipo de cambio, además de la pérdida de competitividad porque tenemos sistemas arancelarios e impositivos que son menos competitivos que del otro lado de la frontera. Es decir, esto es un tema muy complejo que el gobierno debe abordarlo con toda la seriedad, buscar la solución, devolverle la competitividad de precios a los productos del lado paraguayo y en paralelo desarrollar programas de asistencia social y de acceso al crédito y de generación de empleo a través de obras y construcción de viviendas y programas de fortalecimiento en la gestión empresarial, etcétera, etcétera, como medidas transitorias que puedan darle una salida digna a la población de estas zonas en tanto y en cuanto se abra la frontera y en tanto y en cuanto se instalen estos nuevos regímenes que estamos estudiando si necesitan o no pasar por Congreso o se pueden resolver por decreto, etcétera. Excelente, ingeniero. Gracias por tu tiempo. De hecho, todavía hay un largo camino por recorrer en medio de la pandemia, pero también hay que visualizar para más adelante, independientemente de esta situación sanitaria. Hoy, ya antes, el problema se había instalado justamente con este tema de los tutti free del otro lado de la frontera y bueno, que restó un poco de competitividad al lado paraguayo y este es el momento de replantear y hacer una hoja de ruta. Un abrazo, ingeniero. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a usted, todos los éxitos, adelante, gracias. Gracias, ingeniero Enrique Varela, asesorando justamente a los empresarios de frontera. Lo más nuevo tiene que ver justamente esto con la liberación del paso sanitario, aprobado por Brasil también, para el delivery fronterizo con el vecino país en la zona de Pedro Juan Caballero con Pontapona. Lo más nuevo que hay al respecto. Bueno, Carlos, vamos hasta la zona de Cazapá, donde sigue intensamente la búsqueda de este hombre desaparecido en la zona de Tabaí. Luis Gavilán está patrullando junto a todo el equipo de investigación en este caso. Luis, contigo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un saludo cordial para vos, para Carlos, para todos nuestros televidentes. Estamos justamente recorriendo toda esta zona, les cuento San Jorge, la zona de Toranzo 2, son compañías del departamento de Cazapá. Estamos a unos 30 kilómetros ahora mismo de la ciudad de Tabaí, donde se concentra toda la plana mayor de la Policía Nacional, buscando intensamente a este empresario de 61 años que lleva más de 2 meses secuestrado. El último domingo fue detenido el joven Óscar Acosta, quien formaría parte de esta banda de secuestradores. Se identificó a otros 2 que se encuentran prófugos, los 3 imputados por secuestro a esta hora. Hay una intensa búsqueda, se está peinando, se incursionó en este monte muy tupido que tenemos aquí en la zona de Cazapá. Tenemos que decir que geográficamente el lugar es muy, pero muy accidentado. Tenemos nosotros incluso muchas dificultades, pero estamos siguiendo este trabajo muy de cerca de la Policía Nacional. Aún así, como pueden ver ustedes, estamos nosotros en un camino vecinal, plantaciones de ambos lados, pero dentro de los montes, vaya sorpresa, muchos marihuanales, es decir, extensas plantaciones de marihuana. Tenemos a propósito un trabajo que se está realizando a estas horas a través de la Unidad Especializada Antinarcóticos del corte de esas plantaciones. Ellos vinieron también en apoyo a este lugar. Tenemos imágenes que recién cumplíamos justamente en facilitar a nuestra producción y nosotros estacionamos aquí brevemente. Quiero bajar para mostrar rápidamente, porque entenderán ustedes, compañeros, que este lugar es bastante peligroso. Les reitero, estamos en una compañía que se llama San Jorge y les quiero mostrar justamente evidencias de que aquí
evidentemente existe un lugar donde se acampó. Rastros de consumo de alcohol, y aquí a unos 50, 100 metros ustedes pueden observar una precaria construcción de madera que sirvió para alojar a personas, almohadas, restos de fogata, entre otras cuestiones que tienen que ver con la presencia humana en ese lugar, aquí en la compañía. ¿Por qué estamos con esta situación? Porque esta persona detenida, Juan Carlos, aportó bastante a los investigadores. Aparentemente él continúa con vida en compañía de una sola persona que forma parte de esta banda, que se está quedando sin provisión, y el domingo, incluso según versiones de pobladores, fue avistado en esta zona este personaje. Pero hay mucho temor en la población, prácticamente no quieren aportar, lo hacen a cuentagotas. Y sí, el que fue detenido aportó el dato principal: la víctima de este secuestro estaría aún con vida. Y lo último, la comunicación que se había dado con la familia, que incluso grabó esta conversación, donde se solicitaba la suma de $100.000 para la liberación de Tamiato, de 61 años de edad, que vive aquí a 45 kilómetros, ya en la zona del Alto Paraná, límite con Cazapá, Raúl Peña. En un momento dado incluso se habló de que ciertos familiares estaban detrás de esta situación, pero evidentemente la Fiscalía no habló al respecto. Son cuestiones extraoficiales, para que puedan ver que sigue la peinada policial. Allí una persona está siendo, en este caso, revisada. Aquí a 50 metros, compañeros, estaba circulando en una motocicleta, le llega la comitiva policial que está rondando toda esta zona y está siendo revisada. En este mismo momento ustedes pueden apreciar esta persona que está en la compañía San Jorge. Nosotros vamos a seguir nuestro trayecto tratando de acompañar este trabajo de la Policía Nacional. Compañeros, de momento no hay rastros de la víctima, que, reitero, según las últimas informaciones, los indicios, él estaría aún con vida. Así es que, para tener detalles precisamente de esto que estábamos adelantando, compañeros, vamos a escuchar un poco las palabras del comisario que está encabezando todo este operativo aquí en Cazapá. Hablamos del titular antisecuestros, comisario Nimio Cardoso. Vamos a estar haciendo una pequeña operación de ocupación territorial con apoyo de agentes antinarcóticos, de OA, antiavigeo, compañía de canes, de modo a poder cortar cualquier tipo de corredor de movilidad donde se pueden estar moviendo esta gente ahora. Bueno, estaba mencionando yo, en base a información brindada por inteligencia de la Policía Nacional, comisario, de que aparentemente el secuestrado sigue con vida, se lo vio con una sola persona, se habría ya desintegrado el grupo, hay falta de logística, es decir, no estaría muy lejos de esta zona. Sí, esa es la información que estamos manejando. O sea, así mismo, lo que vos decís es lo que nosotros estamos manejando, y es por eso que solicitamos más cantidad de agentes policiales para poder saturar esta zona, como le dije, de modo a que podamos ver si es que en algún momento dado no podemos llegar a ellos, ¿verdad? Sé que la extensión territorial es demasiado grande para lo que podemos hacer, y más todavía, vos que ves la zona boscosa, 2 personas a 2 metros de distancia prácticamente ni uno puede percatarse, ¿verdad? Entonces, estamos en eso, vamos ahora a desplegar esta operación. Estamos teniendo gente de varias unidades policiales que estamos trabajando en esa zona. Comisario, este detenido brindó detalles importantes en relación a la investigación. ¿Se habría desintegrado el grupo? Hay 2 que fueron identificados, están prófugos pero ya imputados. Una negociación tal cual existe, se dio una grabación incluso de por medio, donde se exigía por última vez al menos $100.000. Entonces esto confirma la hipótesis del secuestro. Mira, yo creo que la tipificación del hecho punible, como está caratulado por el Ministerio Público, es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nosotros somos auxiliar de la justicia, el Ministerio Público imputó por hecho de secuestro y privación legítima de libertad, entonces es un caso de secuestro. Los detalles, por supuesto, son propias de la investigación y lo maneja el Ministerio Público. No quisiera yo violar ese secreto de lo que es la investigación. Lo que aportó el aprendido fue justamente las hipótesis que nosotros ya manejábamos, los elementos de información que ya teníamos, se sustentaron nada más y fueron eso.
Dale. Bueno, expresiones del comisario Nimio Cardoso en relación a lo que ya mencionábamos del por qué se montó todo este operativo, una especie de cerco que hace la policía, sigue trabajando a estas horas, como recién mostrábamos, fue interceptada una persona que transitaba por este camino vecinal aquí en la compañía San Jorge del departamento de Caazapá. Estamos en una zona donde tenemos prácticamente a los tres departamentos, Alto Paraná, Itapúa y también Caazapá. Muy extensa, el trabajo se dificulta. Nosotros estamos acompañando desde muy temprano y vemos que realmente se está haciendo el esfuerzo, pero hasta el momento no hay rastros siquiera de Tamiato, que según los indicios y las últimas informaciones recogidas por la propia Policía Nacional, estaría aún con vida en esta zona y en compañía de un solo secuestrador, ya que el resto del grupo se abrió de este personaje. Reitero, también poca colaboración de los moradores, pobladores, hay mucho temor. Aparentemente aquí operan fuertemente los narcotraficantes, por eso hablábamos de las cantidades de tierras y bueno, de extensiones, de plantaciones de marihuana, y es por eso que se dificulta aún más la tarea de la Policía Nacional, Carlos, Juan. Bien, excelente, Luis, gracias por este completo reporte. De hecho, todavía es una información en desarrollo, estamos acompañando, ven ustedes acá la cantidad de vehículos, de autoridades judiciales, fiscales, policiales y también nuestro equipo periodístico que está siguiendo de cerca esta noticia desde el departamento de Caazapá. Acá lo más importante para rescatarlo de nivel, lo decía Luis también, que hay fuertes indicios de que el brasileño, agricultor, sigue con vida. Son horas claves que se viven en este momento y sobre todo por esa falta de provisiones que tendría esta banda que mantiene secuestrado a este empresario. Sería fundamental seguir paso a paso este operativo. Luis, muchas gracias. Avanza la siesta tarde con 32 grados en Asunción, 32 minutos de las 14 y más información. Esta vez tenemos algo en vivo. Asimismo, la información nos lleva hasta la zona de Fernando de la Mora. Joel Sandino, contigo, buenas tardes. Buenas tardes, Juan, buenas tardes, Carlos, buenas tardes a la teleaudiencia. Una tarde calurosa realmente aquí se está sintiendo en la ciudad de Fernando de la Mora y llegamos hasta la comisaría segunda de la ciudad para conocer una historia singular, compañeros. ¿Por qué digo singular? Hablemos de un joven de 20 años que es indicado de hurtar el vehículo. Él dice que lo tomó prestado estando bajo los efectos de la bebida alcohólica anoche. Esta mañana la dueña del vehículo, que es una doctora, se percata, gracias al aviso de su señora madre, que el rodado ya no estaba más en el patio ni ahí frente a su casa. Hizo la denuncia a la comisaría y se toparon con lo siguiente: unas cuadras adelante de la casa, encontraron el vehículo con el joven adentro y obviamente preguntándose cómo hizo. Primero, vamos a escuchar por favor el relato de la víctima, en este caso la médica que vino a hacer la denuncia posterior al hecho. Doctora, ¿cómo viene esta historia? Aparentemente una persona quien era de confianza no había sido así. Un inquilino. No era de confianza porque alquilaba una pieza, un desconocido que te presenta su cédula y un contrato, y eso. Claro. ¿Hace cuánto tiempo está alquilada la pieza? 15 días más o menos. ¿Y qué pasó con él? Y nada, hoy mi mamá se levantó y me llamó y me dice: el auto no está en el patio de la casa. Y llamé al 911, hicimos la denuncia y los muchachos de la comisaría, los policías, encontraron el auto cerca de la casa. Me pidieron hablar con los inquilinos, le dije que si estaba alguno, que sí, les abrí la puerta de la casa, entraron, golpearon la puerta y le preguntaron unas cosas a él, y uno de los oficiales que le dijo que iba a entrar a su pieza encontró mis documentos del auto dentro de la pieza del muchacho. ¿En algún momento usted entregó su vehículo a esta persona o a otra? Porque dicen que es trabajador de un lavadero, ¿puede ser? Eso dice él, pero no. En ningún momento. Nunca. Yo, si se lava el auto, lavo yo, ahí.
Claro. Y como viene en el mismo ambiente que tu señora madre, ahora temes por su seguridad, no quieres que él salga. Y claro, espero, voy a ver la forma de que se cumplan los procesos y que no salga. Que no haya... ¿Cómo podríamos decir que él tuvo acceso a tus documentos, a tu llave y al auto en sí? ¿Presumís algo? El auto estaba en el patio de la casa. Las piezas y la casa comparten el patio, digamos. Y llave, no sé, yo no sé decirte si arrancó. Ella no sabía cómo fue que este joven pudo ingresar al vehículo y llevarse. Pero aparentemente este vehículo tiene un sistema de seguridad que, si no es la llave original, metros después ya para y ya no se puede utilizar más el rodado. Es uno de los sistemas de seguridad que actualmente se implementan precisamente para evitar estos tipos de hechos delictivos. Logramos también conversar con el joven detenido, Carlos Juan, de la audiencia, que nos decía él: bueno, estaba tomado, estaba con mi novia, queríamos ir a un lugar, pero paró el vehículo de nosotros, la novia no se sabe todavía dónde está, la policía sigue buscándola, y esto fue lo que nos decía. Dice, te indica a vos como supuesto autor del robo de un vehículo. ¿Eso es cierto o no es cierto? Yo, la verdad, ya estaba muy tomado y no recuerdo muy bien lo que pasó, pero... ¿Y eso? Pero ¿cómo llega este vehículo a tu poder? ¿Tenías una llave, tenías un duplicado? ¿Cómo fue? No, yo no tengo llave, no tenía los llaves, estaba abierto nomás. Estaba abierto el vehículo. ¿Y cómo pudiste arrancar? No, en ningún momento yo no arranqué. Yo empujando nomás fue. ¿Empujaste el vehículo? Empujé. ¿Tenía intención de ir a algún lado? Estaba tomando con mi amiga, con mi novia. ¿Quisiste usar el vehículo para ir a un lado? Quise usar, pero no, ahí en la esquina nomás se quedó, no. ¿Paró de vómito? No arrancó, no arrancó. No, si no había. ¿Tomaste prestado el vehículo? ¿Avisaste al menos a alguien? No avisé, pero la dueña de la casa me conoce a mí y todo eso y habla conmigo. ¿Hace poquito te mudaste por ahí, Miguel? Sí, pero yo le conozco a la señora. Pero sabes lo que te estabas poniendo, ¿verdad? Y en ese momento no sabía, ahora pues... En ese momento ya estaba muy tomado. Por eso. Se ve que la chapa está un poquito doblada, adulterada. Y hay un circuito donde parece que vos te bajaste y levantaste la chapa. No. La chapa no toqué yo, ese se habrá doblado cuando empujé más. Pero entonces estabas diciendo... Esto ocurrió en las calles 15 de agosto, casi Policarpo Cañete, de zona sur de la ciudad de Fernando de la Mora. Bien por la Policía Nacional, que logró recuperar este vehículo, y así también de la dueña, que bueno, también va a poder recuperar el vehículo ya luego de las diligencias del Ministerio Público. Pero este joven alegó desconocimiento de la ley, pero bueno, sabemos bien cómo se enmarca eso si se hace algo indebido o al margen de la ley competentes. Totalmente de acuerdo. El famoso Kaure Mondo Ikei, no me acuerdo, no sé. Pero bueno, eso no funciona ante la ley. No debería, por lo menos. Totalmente, ¿no? Señor Carlos. Dale, un abrazo. Gracias, Joel. Y sí, a ver. Abrazo fuerte. Sí, ¿ya le pasó algo así medio raro a usted al perder el conocimiento después de unas copas de más? No, señor, porque todavía no tuve la oportunidad y espero no tener tampoco de hundirme en la bebida. No, ojalá que no, realmente. Muy ojalá feo. Que no. Dale, gracias. Imagínense, sí. Carlos, robar un auto y no recordarlo, y alegar estar borracho. No, yo creo que recordarme perfectamente. Y si se acuerda que él estaba en esas condiciones que quería irse con su novia, claro que recuerda la historia. Y nos quedamos hablando un poco de tecnología porque les contamos este boom que está generando este grupo Canvas Chivache en las redes sociales. Todo tipo de comentarios, todo tipo de artículos. Bueno, la crisis económica a consecuencia de la pandemia, de hecho, obligó a muchos a realizar el trueque y saltó al tapete
esta página en el Facebook en el que uno, o en la página en la que uno puede cambiar, hacer trueques, obtener cosas a cambio de otras que no son de utilidad. La pregunta en torno a esta historia es, ¿se debe de pagar IVA? ¿Hay que declarar? Esto, bueno, generó revuelo también en las redes sociales. Y precisamente hoy hablamos con Lilian Román, jefa del Departamento de Asesoría Jurídica de la SED, que hizo importantes aclaraciones y precisiones en este caso. Las personas físicas no contribuyentes no deben pagar impuestos. Están exentos de IVA y de IRP. Entonces, si la camba se realiza entre las personas físicas, no hay ningún impuesto que abonar. En realidad, las personas físicas que hacen estos cambios, la respuesta directa de forma sencilla sería no. En el caso de las personas físicas, dos personas físicas, yo tengo una planta, vos tenés otro bien que vamos a cambiar, un ejemplo, estas personas no son contribuyentes, entonces en ese caso no está gravado o no está alcanzado por el IVA, tampoco por el impuesto a la renta personal. Les comento por qué y a la audiencia también para conocer, ¿por qué no por el IVA? Teniendo en cuenta que esa planta, o sea, esta persona, Juan Pérez, que hace ese cambio, no tiene una empresa unipersonal, entonces no forma parte de su empresa, entonces por ende no tributa, ni tampoco la otra persona que está cambiando. Diferente sería el caso, te pongo otro ejemplo, yo tengo una, vamos a decir, una bodega, que es una empresa unipersonal, y la otra persona, y un pack de una determinada bebida, y la otra persona me cambia por una plantera, pongámosle el ejemplo. Entonces, la persona que no es contribuyente, que está dando su plantera, vamos a decir, esta persona no emitiría ninguna factura, no tendría por qué estar inscripta. Y la bodega, vamos a decir, si ese pack de esa bebida o ese bien forma parte de la empresa o de su bodega, entonces para documentar esa salida de ese bien haría una autofactura. Eso sería la documentación tributaria. Te pongo otro ejemplo. Yo soy una persona física, cambio un celular con otra persona física, con un televisor. En ese caso tampoco haría una factura. ¿Por qué? Porque yo no tengo actividad comercial en enajenación de bienes, soy una persona física y la otra persona tampoco, entonces no hay hecho generador del impuesto. Hace falta también, o sea, es importante señalar otra aclaración. ¿Qué pasa si es que yo pinto un cuadro? O sea, me dedico a pintar un cuadro y ese cuadro vale más de 20 millones de guaraníes y cambio por otro bien que vale también similar. Entonces, en ese caso, sí, la exoneración del IRP no alcanzaría, porque cabe recordar que el IRP, los bienes muebles, la generación de bienes muebles, está exonerado hasta el valor de 20 millones en el ejercicio fiscal. Entonces yo les aliento a todas las personas que realizan estos cambios, vamos a decir, que vayan de cierta forma también computando o viendo cuál es el valor de esos bienes. Hablo de las personas físicas, de esos bienes que están realizando cambios, porque teniendo en cuenta que si es que no supera los 20 millones, no está alcanzado o está exonerado del impuesto a la renta personal. Ahora, ese es uno de los un bien que, por ejemplo, en su momento ya fue objeto de un pago impositivo. Por ejemplo, un teléfono celular. Vos en algún momento cuando adquiriste ese teléfono celular pagaste impuesto por él, pero lo cambiaste. Claro. En ese sentido también hay alguna legislación impositiva. No, es genial, Alexis. Es una buena consulta porque tiene en cuenta, si yo soy persona física y vendo ese celular, yo no me dedico a esa venta de celular, no tengo una empresa unipersonal que vende esos celulares, entonces no me inscribo o no estoy inscripta en el RUF y no facturo o no emito factura por ese celular que estoy vendiendo. O sea, estamos hablando, siempre valga la aclaración, de persona física. Okay. Eso sí, voy a tener en cuenta que todo lo que yo cambie en el año no supere los 20 millones para IRP, rentas y ganancias de capital. Ese es un punto importante también a tener en cuenta. Bueno, entonces aclarado, sí, porque había mucha preocupación, muchas dudas respecto y la gente la aclaró con esta entrevista. Así mismo, mucha gente aprovecha esta herramienta para deshacerse de la que ya no usa y buscar cosas más útiles. Claro. Bueno, ya en la parte final, esta última pregunta, escuché que estaba hablando ahí con Carlos. 6 positivos en un plantel. 7. 7.
7 positivos. Te da la posibilidad de postergar, de posponer. De postergar. Sí, podés pedirle a la divisional que se reprograme tu... Para jugar menos de eso no. Sí. En igualdad de condiciones. O 2 arqueros. Si ustedes dos son los arqueros, tienen COVID-19, cosa que esperemos no ocurra. El equipo puede pedir la postergación de su partido. Bueno, hasta ahora lo de Olimpia no hay nada. No, pero bueno, a las 17:30 horas tienen que estar los resultados. Estamos atentos. 19 horas tiene que practicar hasta ahora un jugador de plantel. Hasta ahora uno. Si es uno, por ahora juega Olimpia. Otra información ya va a ampliar Tarde Noticias con Marcelo. 15:30 lo en Aput. El pedido, la audiencia con la jueza Pamela Chem. A ver si le dan o no. Sí, reducción de pena o no. Por una cuestión humanitaria, incluso el traslado. Arresto domiciliario. Porque está con positivo. Sí. Bueno, ¿nos vamos con música? Sí, ¿usted preparó la música? Sí. ¿Cuál es? Una sugerencia. Mire. A ver. Hasta mañana, chao.